Estoy empezando a grabar la sesión. Bueno, empezaremos nomás porque ya no hay mucho tiempo tampoco. Vamos a empezar con el tema de hidatidosis pulmonar. Avísenme por favor si ven el PPT. Sí, doctor, sí se ve. Sí se ve, doctor. Ok. Entonces, si hubiese algún problema, háganmelo saber en relación a la conectividad, audio, todo lo que sea necesario en relación a la tecnología. Listo, empezamos sin más ni más. Hidatidosis pulmonar es un tema que ustedes ya lo han visto en sus prácticas de parasitología, curso de parasitología. Vamos a hacer una revisión muy pequeña de lo que ya conocen y después entramos de lleno hacia la parte de cirugía de tórax y cardiovascular respecto a este tema. Tenemos dos definiciones de hidatidosis pulmonar. Uno es hidatidosis pulmonar, que es una infestación zoonótica de localización pulmonar ocasionada por los cestos del género Echinococcus. Esta definición es una definición netamente circunscrita a la presencia del parásito, es decir, al quiste hidatídico, en este caso para nuestro tema, para nuestra clase, en el parénquima pulmonar. El término equinococosis es una infestación, es cierto, de este parásito, pero que involucra a los hospederos intermediarios, al hospedero adulto, que es el perro, y también al hospedero casual, que somos los humanos, ¿no? Es decir, involucra a las tenias, etapa larvaria, que es el quiste, etcétera. Eso es un término mucho más amplio. Por lo tanto, las dos definiciones no son sinónimas, ¿no? Esta definición contiene a esta que está dentro de esta definición. Muy bien. ¿Cuál es el agente etiológico? Ya ustedes lo conocen, el Echinococcus, y dentro de los Echinococcus tenemos 4 especies, el Granulosus, Multilocularis, Oligartus y Vogeli. Este Echinococcus granulosus es el que más produce enfermedad en el hombre a nivel del mundo. Por lo tanto, este es el que vamos a estudiar. Y en nuestro país, hasta donde tengo conocimientos, si ustedes encuentran algún paciente, no dejen de publicarlo, que tiene alguna infestación por multilocularis, oligartus o Vogeli, publíquenlo porque no hay infestación por esas especies. Aquí tenemos la tenia adulta, que tiene 3 a 4 proglótides, 1, 2, 3. La última es la proglótide grávida, que contiene o puede contener de 100 a 1500 huevos. El escole, que es la cabeza, tiene a su vez 4 ventosas para absorber los alimentos del interior del intestino del perro y su doble corona de ganchos para adherirse a la mucosa intestinal del perro. Aquí tenemos un segmento de intestino, ¿no? Pequeñito, que se lo ha vertido, de tal manera que lo que ustedes ven aquí en la superficie es la mucosa intestinal. Y vean ustedes todas las tenias pequeñitas prendidas de la mucosa intestinal. Si ustedes se imaginan en la extensión del intestino delgado, verán cuántas tenias puede contener un perro. Si multiplican eso por la cantidad de 100 a 1500 huevos que puede poner cada tenia, imagínense la capacidad infestante que tiene este parásito para mantener su ciclo biológico. Aquí tenemos en una microscopía la tenia, ¿no? Aquí están las vellosidades intestinales y cómo es que se adhiere a las vellosidades con su doble corona de ganchos, mientras sus ventosas están absorbiendo los alimentos del interior. Esto ya lo conocen muy bien. Y ahora veremos el ciclo evolutivo del Echinococcus. La tenia mide más o menos de 3 a 7 milímetros, es visible al ojo humano y emite huevos que son imperceptibles al ojo humano, no se los puede ver a simple vista. Dentro de este huevo se encuentra el embrión hexacanto, que está cubierto por doble capa, ¿no?
La capa más externa es la más importante, ya veremos. Dentro está el embrión hexacanto, que lo hemos representado por esto, y que a partir del huevo se convierte en metacéstode, que es, el quiste hiatídico aquí, como ustedes lo ven entero, con su membrana cuticular blanquecina de color blanco nacarada. Se ve aquí medio azulado por la presencia de líquido hiatídico. A partir del metacéstode, cuando los perros, que son los perros definitivos, ingieren estos quistes hiatídicos, estos se convierten en tenias adultas en su interior, debido a que los protoescolex están aquí dentro, son los elementos infestantes. A ser ingeridos, estos se convierten en tenia. El huevo tiene una doble capa de protección que protege al embrión hexacanto u oncósfera se llama, y la capa más externa es la más importante porque es la capa que le da mucha resistencia a la desecación, a la excesiva humedad, a temperaturas altas, a temperaturas muy bajas. Y mide más o menos 30 a 40 micras, es decir, imperceptible al ojo humano. El ciclo biológico, aquí tenemos en representación de las múltiples tenias que puede tener un perro en su intestino. Hemos puesto una nada más. Cuando defeca el perro, elimina en sus heces decenas o cientos de huevos que infesta el pasto y el agua, que estos animales herbívoros, que son los hospederos intermediarios, al comer o ingerirlos, adquieren, al ingerir los huevos, adquieren la condición de ser parasitados mediante quistes hiatídicos en diversas partes, hígados, pulmones, etc. Cuando estos animales son sacrificados, generalmente el ser humano cuando los sacrifica y ve estos quistes que le llaman bolsitas de agua en los pulmones o el hígado, se los dan a los perros que están pululando alrededor, y el hombre mismo hace que se cierre el ciclo biológico. El ser humano es un hospedero casual, no es un hospedero intermediario. Es el hospedero casual donde al ingerir los huevos se comporta como si fuese hospedero intermediario y adquiere el quiste hiatídico, ya sea hepático, pulmonar, etc. Aquí tenemos el quiste hiatídico, en este caso con su membrana cuticular, pero no sin antes decirles de que clásicamente el quiste hiatídico ha sido descrito en los libros clásicos como que tiene tres capas, pero en realidad son dos. La capa más externa en realidad pertenece al hospedero, que se llama la membrana adventicia, que está representada por esta línea amarilla. Es una capa producida por elementos de la inflamación, ¿no? Histiocitos, monocitos, porfibrina, etcétera, con la idea de detener el crecimiento del quiste hiatídico lo más que se pueda, ¿no? Que no se disemine ese quiste en el pulmón. Entonces, para los clásicos, esa sería la primera capa. La segunda capa sería la capa cuticular, ¿no? Que es una membrana anhista, tal como ustedes ven aquí en este corte histológico. Esta es la membrana cuticular con coloración hematoxilina, y vean ustedes que no tiene celularidad, ¿no? Entonces, es una membrana resistente, ¿no? Semipermeable, deja pasar los elementos alimenticios hacia el quiste hiatídico, pero el contenido líquido que hay dentro del quiste no lo deja escapar hacia afuera, y este es un elemento de protección para el quiste hiatídico. Dentro de la membrana cuticular se encuentra la membrana germinativa. Es una membrana muy delgadita, entre blanquecina y transparente, que es irregular en su superficie, que cuando ustedes lo tocan se deshace muy fácilmente entre sus dedos, y es una membrana que contiene células, ¿no? Como ustedes observan aquí. Esta es la membrana germinativa. Y como su nombre dice, pues permite que a partir de ella contener aquí los elementos infestantes como los protoescolex, etc.
Y aquí los encuentran en el corte histológico los protoscólex. Aquí nosotros vemos en el interior del quiste hiatídico el líquido hiatídico llamado cristal de roca. ¿Por qué? Porque es sumamente transparente, ¿no? Y cuando los pacientes vomican, o sea, cuando se rompe el quiste hiatídico, cuando se complica el quiste hiatídico, vomica este líquido y es de sabor salado. Puede o no contener vesículas hijas, ¿no? Esto es muy poco frecuente en el pulmón, es mucho más frecuente en el hígado, pero en el pulmón es infrecuente, dado que las vesículas hijas se forman cuando la estructura que rodea al quiste hiatídico es una estructura muy densa, muy firme, y no lo deja crecer, entonces rápidamente crea vesículas hijas. En cambio, en el pulmón tenemos un tejido muy elástico, de tal manera que el quiste hiatídico crece casi libremente y es por eso de que casi no hay vesículas hijas. ¿Qué más encontramos en el interior? La arenilla hidatídica, que son restos de membrana germinativa, vesículas germinativas rotas o protoescólex también. ¿Cómo se contagian las personas? Si no desparasitan a sus perros, entonces pueden adquirir la enfermedad, ya que si no se lavan las manos al ingerir alimentos, entonces pueden adquirir esta parasitosis. En situaciones de las zonas rurales, la gente que trabaja en el campo, ¿no? Come con las manos sucias o toma agua infestada, entonces adquiere la enfermedad de esa forma. De tal manera que el parásito ingresa por la vía oral y la doble capa que contiene o que tiene el huevo es destruida por los ácidos eh, gástricos e intestinales y libera el embrión hexacanto hacia la luz del intestino. Por métodos de reptación pasa hacia el sistema porta, hacia el sistema venoso porta. Ese embrión hexacanto vía sistema porta va hacia el hígado y forma quiste hiatídico, o va hacia el pulmón y también forma un quiste hiatídico. Entonces, cuando llega el embrión hexacanto al parénquima pulmonar, a partir de él empieza a crecer como quiste hiatídico, tal como ustedes observan aquí. Hasta este momento, el paciente no se enteró de que ha adquirido esta parasitosis y por lo tanto, se mantiene asintomático. Está totalmente asintomático. Entonces, el quiste empieza a crecer y aún así el paciente puede estar asintomático. Si es que este quiste está cerca a la pleura, puede tener algún tipo de dolor, más si no, no va a tener ninguna molestia. En su crecimiento, el quiste hiatídico va a producir úlceras, ¿no? En la pared bronquial, de donde se encuentre, dada la presión que ejerce en su crecimiento. Entonces, pero aún no va a haber comunicación real entre la luz bronquial y el quiste hiatídico porque está indemne la membrana cuticular. Entonces, a medida que va creciendo, este quiste puede ir produciendo una, dos, tres o múltiples comunicaciones bronquiales. Y los hallazgos, o mejor dicho, el diagnóstico del quiste hiatídico en esta etapa generalmente se produce por un hallazgo cuando se toma una radiografía el paciente y por algún motivo, ¿no? Como por ejemplo para un examen físico, para ingreso a la universidad, para una licencia de conducir, para un trabajo, etcétera. Entonces, o casualidad, encuentra un quiste hiatídico en el cual él nunca se dio cuenta. Entonces, son hallazgos radiológicos muchas veces en estas etapas. Cuando se complica el quiste hiatídico, hay varias formas de complicación. Esta, por ejemplo, cuando el aire, ¿no? Por la presión, ingresa aire entre la membrana adventicia y la membrana cuticular. Entonces se llama el signo de la media luna, en donde la membrana cuticular está indemne, tal como se ve aquí en este quiste grande. Ahí se ve esta radiolucidez pequeña, ¿no?
Pero es una complicación, es cierto, pero una complicación banal que no trae mayor problema, mayor compromiso a la salud del paciente, más que la presencia del quiste. Cuando la membrana cuticular se rompe, entonces se produce la vómica hidatídica. Y así como salió el líquido hidatídico cristal de roca sabor salado con o sin membranas hidatídicas hacia afuera, precedido por una tos exigente, el aire del interior de los bronquios puede ingresar hacia el quiste hidatídico y se establece una doble interfaz aire y líquido con la membrana cuticular sobrenadando. Y así se forma el signo del camalote, tal como ustedes pueden ver aquí en la radiografía de tórax, ¿no? Aquí se ve una línea sinuosa de esta radiopacidad, es la membrana cuticular sobrenadando en líquido hidatídico y toda esta radiolucidez de este lecho, dentro de este quiste es aire. Entonces aquí tenemos un quiste hidatídico complicado cuyo diagnóstico se establece mediante la observación del signo del camalote. Estamos hablando de un quiste hidatídico complicado, en este caso en el tercio inferior del hemitórax derecho. Algunos quistes pueden crecer en la periferia del pulmón, ¿no? En su crecimiento igual producen lesiones en la pared bronquial y pueden romperse hacia la cavidad pleural y vaciar su contenido líquido y membranas, etcétera, hacia el espacio pleural. Y como hay orificios bronquiales, el aire de los bronquios puede ingresar hacia el lecho quístico y de aquí hacia la cavidad pleural, y por lo tanto producir hidroneumotórax espontáneo, con colapso pulmonar de diverso nivel, incluso colapso total. Este colapso total es muy peligroso porque de pronto, en forma abrupta, si alguien tiene un colapso total de un pulmón, cualquiera de nosotros, si se colapsa en este momento totalmente nuestro pulmón, vamos a entrar en insuficiencia respiratoria. Entonces, el tratamiento de estos casos es un tratamiento en emergencia, ¿no? Hay que colocar DREN pleural aquí. Bueno, sobre la epidemiología, sabemos de que el Echinococcus granulosus tiene una amplia distribución a nivel mundial. Las zonas rojas pintadas aquí son zonas de gran prevalencia. Y en nuestra región tenemos, por ejemplo, en Perú, Chile, Argentina, Uruguay, sur de Brasil, donde hay gran actividad ganadera. Y hablando de nuestro país, aquí en el sur tenemos una importante zona ganadera, digamos en la zona centro y sur, sierra centro y sierra sur del país. Tenemos importantes zonas ganaderas como la cuenca lechera que se encuentra en Arequipa, Cusco, Puno, y en la zona centro, en Huancavelica, Junín, Cerro de Pasco. Entonces, es importante conocer esto porque cuando ustedes hagan la anamnesis, hay que preguntar de dónde provienen los pacientes para ver si provienen de zonas endémicas de hidatidosis, ¿no? Eso les va a ayudar al diagnóstico. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo que podemos identificar son, pues, pacientes que viven en medios ambientes rurales, donde hay gran crianza de ganado vacuno y obviamente el perro, ¿no? En donde se sacrifican los animales en forma clandestina, eh, sin previo control sanitario. Entonces estas personas dan las vísceras infestadas hacia los perros que están aquí alrededor y se cierra el ciclo biológico. Entonces las personas que viven en medios ambientes de este tipo tienen mayor probabilidad de tener esta enfermedad parasitaria. Los malos hábitos higiénicos son importantes tener en cuenta porque como el parásito ingresa vía oral, si las personas se lavasen las manos siempre antes de ingerir alimentos, entonces por más que estén en contacto con un perro infestado, no se infestarían estas personas. Y también tenemos los factores hereditarios, ¿no? Factores hereditarios que son importantes. Hay predisposiciones a ciertas enfermedades y también a estos parásitos.
El cuadro clínico está dividido en pacientes asintomáticos y en pacientes sintomáticos, ¿no? En base a esto podemos establecer un indicio diagnóstico y con los antecedentes también podemos aumentar nuestra probabilidad diagnóstica. Hemos dicho que en pacientes asintomáticos el diagnóstico se hace por un hallazgo radiológico. Generalmente ocurre en quistes no complicados y algunas veces, como dije anteriormente, los pacientes pueden tener algún tipo de dolorabilidad en el tórax, un dolor muy vago, muy mal circunscrito. Eso puede ser máximo un aviso, ¿no? Pero en cambio, los pacientes que son sintomáticos son aquellos que generalmente han tenido una vómica hidatídica, ¿no? Es de un inicio brusco en donde estas personas expectoran un líquido salado, ¿no? Semejante, transparente, como el agua potable, luego de una tos exigente, ¿no? Y esto más o menos, esta expectoración de este tipo se da dentro de los primeros 7 días y posteriormente a esto, ¿no? Ya los pacientes tienen una expectoración mucopurulenta y a medida que va pasando los días se puede volver francamente purulenta debido a que los gérmenes comunes han invadido el lecho quístico y esta vez el contenido líquido que ha podido tener el interior del quiste hiatídico se infecta secundariamente por gérmenes comunes que vienen con la ventilación, con la respiración, y entonces se vuelve pus ahí adentro y es lo que empieza a expectorar. Esta infección secundaria por gérmenes comunes termina de matar al parásito, de tal manera que cuando nosotros tenemos que operar a estos pacientes ya con secreción purulenta, eh, suponemos de hecho, que estos parásitos están muertos y de lo que nos preocupamos, más que del parásito, nos preocupamos de la infección por gérmenes comunes. Algunos pacientes, muy pocos, felizmente, tienen disnea. Solamente tienen disnea si es que hay broncoaspiración, ¿no? Si cuando han tenido la vómica hidatídica se ha broncoaspirado el resto del pulmón, es decir, el líquido hidatídico ha pasado hacia el mismo pulmón, hacia otros lóbulos del mismo pulmón o hacia el otro pulmón que no tenía nada de quiste hidatídico. Entonces, solo así se puede producir disnea de diversas magnitudes, leve, moderada o severa. En mucho menos casos aún se puede producir hemoptisis, porque el lecho quístico puede sangrar debido al proceso inflamatorio, pero es poco frecuente, muy poco frecuente. Ah, Cuando el quiste hiatídico se rompe hacia la cavidad pleural, hemos mencionado que se puede producir un hidronemotórax espontáneo, ¿no? Y el tratamiento es en emergencia mediante la colocación de un DREN pleural. Si hay fístula broncopleural de alto gasto concomitante, podemos entrar a operar de emergencia en estos casos. Si no, hay que operarlos en forma programada. Cuando se vomica, cuando se complica un quiste hidatídico, se puede producir anafilaxia, tal como ocurre en el abdomen, pero en el tórax esta anafilaxia es muy rara. Exactamente no se sabe por qué, pero se cree que el peritoneo le ofrece una condición muy adecuada para que se produzca esta anafilaxia. Antecedentes, cuando ustedes hagan la historia clínica, hemos mencionado que hay que preguntar de todas maneras si ellos, los pacientes, están en contacto con perros, ganado vacuno, vino porcino, y si viven en zonas endémicas que hemos mencionado hace un momento. ¿Qué complicaciones tenemos si no operamos a los pacientes o no tratamos a los pacientes con esta enfermedad? Pueden haber hidronemotórax espontáneos, fístulas broncopleurales y o empiema pleural, y se puede producir la muerte por hemostisis masiva, también por anafilaxia y o asfixia si es que se ha aspirado el líquido etílico totalmente. Para el diagnóstico tenemos la historia clínica, la radiografía, los estudios radiológicos, la inmunología y el examen de esputo. La historia clínica, ya hemos mencionado, se asienta sobre
la anamnesis, examen clínico y antecedentes epidemiológicos. Los estudios radiológicos que pueden pedir es una radiografía simple de tórax, frontal y lateral siempre, y en caso de duda diagnóstica, una tomografía axial computarizada. En quistes no complicados se ve una radiopacidad redondeada, homogénea, de bordes nítidos, rodeada de parénquima pulmonar normal. En quistes complicados podemos ver neumoperiquiste o el signo del camalote, que este es el más frecuente. Veremos luego. Cuando hacemos el test inmunológico, podemos pedir el test de ELISA o el test de Western blot, porque ambos tienen una sensibilidad de 60 a 85% y esos son los mejores que tenemos hoy en día. Examen de esputo es cuando los pacientes han tenido vómica y atídica, se le puede pedir un examen de esputo directo y sobre una placa, una lámina, la llevamos al laboratorio y el laboratorista busca ganchos, escolex, fragmento de cutícula y si se encuentra esto, entonces tenemos el 100% de certeza de que es una hiatidosis complicada. Aquí tenemos radiografías de tórax que nos revela un quiste hiatídico gigantesco, enormemente grande, el emitórax derecho, otro en el emitórax izquierdo, otro más pequeño en el lado derecho y uno más pequeño en el lado izquierdo. ¿Qué características tienen los quistes hiatídicos pulmonares? Que son imágenes redondeadas u ovaladas de bordes muy bien definidos, trazados los bordes como si fuesen a compás. En su interior hay una radiopacidad homogénea, ¿no? Como ustedes ven, y parénquima pulmonar alrededor sano. Esto es lo que caracteriza a los quistes hiatídicos no complicados. En el lateral vemos allí. Los complicados son imágenes como de cavidades, de paredes finas, con el signo del camalote en varios sitios. Esta es una radiografía de una paciente que tiene o tuvo al menos 48 quistes hiatídicos, y esta radiografía la mostraba así, ¿no? Aquí vemos zonas de quistes, de cavidades quísticas que había vomitado incluso hasta la membrana hiatídica, ya ni líquido hay aquí en estas zonas. ¿Bien? La tomografía axial computarizada de esta paciente nos permite ver quistes hiatídicos no complicados o quistes hiatídicos complicados, como en estos casos, ¿no? Y todo esto nos confirma el diagnóstico. Otro paciente ya que tiene un quiste gigantesco que va desde el ápice hasta el diafragma, con la membrana cuticular sobrenadando, que es el signo del camalote. Vean ustedes. Y en la lateral de este paciente, vean, la membrana cuticular está aquí, incluso debajo de la membrana cuticular hay aire, ¿no? La tomografía de ser computarizada de esta paciente, vean el gran quiste hiatídico y la membrana cuticular está aquí, es esta radiopacidad lineal encarrujada, ¿no? Y la otra incidencia, la ventana parenquimal, vemos un quiste hiatídico aquí con el signo del camalote. En la, en la, en la incidencia coronal vemos aquí el quiste hiatídico gigantesco que va del ápice hacia el diafragma, con la membrana cuticular dentro. El examen de esputo, como ustedes ven, podemos encontrar ganchos aquí, o la corona de ganchos también se puede encontrar, o ganchos individuales y se ven así en la tinción, y o proglótides. Estos son sin tinción, tal como se puede ver, o con tinción. Esto nos da el 100% de diagnóstico. El tratamiento quirúrgico es de elección, brinda la curación, es por eso que es de elección. El quiste diagnosticado debe ser operado salvo algunas excepciones muy puntuales. ¿Cuáles son los pasos a seguir en la cirugía? Primero se elige la vía de abordaje, luego se piensa en la forma de extirpar el parásito y luego se debe decidir, si es que se ha extirpado solamente el parásito, cómo vamos a tratar la cavidad residual que ha dejado el quiste hiatídico. Las vías de abordaje generalmente son por toracotomía posterolateral, ¿no? Salvo que sean quistes muy pequeñitos y periféricos, se pueden hacer incisiones pequeñas,
¿no? De 10, 15 centímetros, o se hacen por cirugía laparoscópica, toracoscópica. ¿Cómo extirpamos entonces el parásito? El parásito, tenemos dos formas de extirparlo. Por exéresis del quiste, o sea, solamente sacamos el quiste y no sacamos nada de pulmón, o hacemos resección pulmonar, sacamos el pulmón o parte del pulmón mediante lobectomía, bilobectomía, rara vez usamos neumonectomía, y dentro se extirpa el quiste atídico. Cuando se hace uno o lo otro, se hace exéresis del quiste cuando, por ejemplo, tenemos el quiste atídico y el parénquima pulmonar alrededor está bien, está sano y se expande. Y entonces tenemos que respetar ese parénquima pulmonar y solo sacamos el quiste atídico. Pero si el parénquima pulmonar alrededor está enfermo, no se expande, está hepatizado, etcétera, fibrosado, entonces hacemos lobectomía, bilobectomía o neumonectomía. Y también hay que tener en cuenta el proceso infeccioso en los quistes ciatídicos complicados. Si decidimos solamente hacer la exéresis del quiste, hay tres técnicas: la técnica de extirpación del parásito, previa inactivación o técnica de Barré. Luego la técnica de Arman-Hugón o parto del quiste y la técnica de Velarde Pérez Fontana. Aquí tenemos la técnica de Barré, es la técnica más usada, más recomendada, la que nosotros generalmente utilizamos para enseñar a nuestros residentes. Aquí tenemos una apertura por el quinto espacio intercostal, aquí está el pulmón sano y aquí está el quiste hidatídico. Aquí vemos la membrana adventicia, ¿no? Rodeamos por toda esta zona con gasas embebidas en cloruro de sodio hipertónico, y luego de ello punzamos el quiste para aspirar el líquido hidatídico, como ustedes ven aquí, cristal de roca. Estas gasas embebidas en cloruro de sodio hipertónico sirven para que, si es que hay derrame del líquido, estas gasas atrapan el líquido y no se siembre la cavidad pleural. Luego de extirpar el líquido hidatídico, a través de esta misma vía, por llave, triple vía y jeringa, introducimos cloruro de sodio hipertónico y esperamos unos 5 a 10 minutos, 5 a 8 minutos, y podemos observar lo siguiente: que antes de introducir el cloruro de sodio hipertónico podemos ver los proteoskolex totalmente vivos, y después de haber colocado la solución hipertónica ya no van a ver los proteoskolex porque ya murieron por deshidratación. Luego de que se ha sacado también el líquido que hemos introducido, aperturamos la membrana adventicia con electrocauterio y terminamos de aspirar todo el contenido líquido del interior, y ahí adentro, ven ustedes en la foto, se ve la membrana cuticular. Enseguida con pinzas Fester sacamos la membrana y luego el lecho quístico nos va a quedar así. Esta es la membrana adventicia que ha quedado acá. Van a haber orificios bronquiales y hay que cerrarlos obligatoriamente, porque si no puede haber fugas de aire prolongado, o lo que es peor, fístulas broncopleurales que nos van a obligar a reoperar al paciente. Y enseguida hacemos el capitonaje, ¿no? Con puntos tipo jaleta o en U. Aplicamos las paredes del quiste hiatídico. Esta es la membrana cuticular que se ha extirpado, vean, de color blanco nacarada, más o menos resistente, etc. La técnica de Arman-Hugón o parto del quiste tiene dos condiciones para hacerla: que sean quistes hiatídicos de menos de 5 centímetros de diámetro y que sean periféricas. Implica cortar con el bisturí a toda la semicircunferencia del quiste hiatídico y con el dedo divulsionamos o separamos la membrana adventicia de la membrana cuticular. Una vez separado esto, entonces pedimos al anestesiólogo que insufle el pulmón, y al insuflarse el pulmón, el quiste hiatídico es expulsado y el cirujano lo recoge o lo agarra entre sus propias manos o con una riñonera. El problema de esta técnica es que en esas maniobras se puede romper el quiste hiatídico y producirse una siembra pleural. Y luego se ve si se hace capitonaje o se deja abierto el lecho quístico
no sin antes colocar puntos en las comunicaciones bronquiales. La técnica de Velarde Pérez y Fontana es una técnica alternativa a la otra. Como se rompían los quistes ciatídicos y habían siembras ciatídicas, entonces Velarde Pérez y Fontana dijo, no, yo no voy a cortar entre la adventicia y la cuticular, yo voy a cortar en el parénquima pulmonar que está alrededor de la membrana adventicia. Y así lo hizo. Entonces sacó el quiste ciatídico con membrana adventicia, ¿no? Como ustedes están observando, y se deja acá una solución de continuidad sangrante y soplante que hay que cerrarla obligatoriamente, si no se producen fístulas broncopleurales. ¿Cuáles son las complicaciones postoperatorias? Hemorragia, fuga de aire prolongado, fístula broncopleural, empiema pleural y siembra pleural. Pero esto se da en menos del 5% y eso es bastante aceptable. La mortalidad es muy baja, 0.5% en nuestros casos. El tratamiento médico está reservado para casos muy seleccionados, ¿no? Como por ejemplo, como coadyuvante al tratamiento quirúrgico, es decir, algunos grupos quirúrgicos, no el nuestro, da un mes antes y 2 meses después de la cirugía, con descanso de 15 días entre el primer y segundo mes, y esto con la intención de evitar las siembras pleurales posoperatorias. Cuando hay hidatidrosis pulmonar múltiple, o sea, de decenas de quistes ciatídicos en ambos pulmones, ahí sí nosotros, todos los grupos quirúrgicos, dan albendazol, ¿no? ¿Y cuándo más se da albendazol? Cuando el paciente tiene contraindicación a cualquier cirugía, como por ejemplo en insuficiencia cardíaca, etc. Las dosis del albendazol, 10 a 15 miligramos por kilo de peso por día, repartido en 3 tomas con comidas, y la alternativa al albendazol es el praziquantel a estas dosis de 40 miligramos por kilo de peso por día. Acuérdense que praziquantel es un poco más tóxico que albendazol. Hay que hacer controles cada 2 meses de hemoglobina, pruebas hepáticas, control radiológico cada 6 meses por 2 años. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Si no hay preguntas, entonces pasamos a el otro tema, que es aspergiloma pulmonar. Aquí tenemos entonces el tema de aspergiloma pulmonar. Hay que acordarse de que hay un término llamado aspergilosis pulmonar. La aspergilosis pulmonar es un término mucho más amplio que tiene 3 formas clínicas: la alérgica bronquial, la aspergilosis invasiva y el aspergiloma. La alérgica bronquial es la que da asma bronquial. La aspergilosis invasiva se da en pacientes inmunodeprimidos, en donde el hongo ingresa al parénquima pulmonar y lo necrosa literalmente, y produce cavidades per se por el hongo mismo. Pero la aspergiloma pulmonar se da en pacientes inmunocompetentes que tienen cavidades preexistentes, donde el hongo coloniza esas cavidades. ¿Cuál es la definición de aspergiloma pulmonar? El aspergiloma pulmonar es una masa fúngica, es decir, de Aspergillus, que resulta de la colonización y desarrollo del hongo dentro de las cavidades pulmonares preexistentes. Aquí tenemos una pieza quirúrgica donde le hemos extirpado, hemos abierto la caverna y dentro se encuentra el aspergiloma. Tenemos un concepto que ustedes deben conocerlo, que se llama micetoma pulmonar. En realidad, el micetoma pulmonar se trata de cualquier infestación, tal como lo hemos mencionado anteriormente, infección de un hongo que coloniza las cavidades y forma una pelota de hongos, ¿no? Pero puede ser producida esta infección o esta colonización
por varios tipos de hongos. Puede ser por Aspergillus, o por Cándida, o por Pseudosporium, o por Zygomycetos, etcétera. Entonces, cuando nosotros estamos diagnosticando un paciente con esta patología, nosotros ponemos en el diagnóstico micetoma pulmonar porque no sabemos por qué tipo de hongos está siendo colonizada esas cavidades. Sabemos, es cierto, que la mayoría de los hongos que colonizan estas cavidades son el Aspergillus, ¿no? Pero, digamos, hasta no tener la, la evidencia microbiológica de que se trata de Aspergillus, es mejor llamar micetoma que Aspergilloma. Cuando conocemos de que el Aspergillus está comprometido aquí produciendo esta pelota de hongos dentro del parénquima pulmonar, ya llamamos Aspergilloma. En relación al cuadro clínico, cualquier hongo que se introduce dentro de esta caverna y coloniza tal como estamos mirando aquí, producen cuadros clínicos muy semejantes. No hay mucha diferencia entre uno y otro. Existen más de 200 especies de estos hongos y la inhalación de estas esporas que ustedes observan aquí es muy frecuente en nosotros. Cuando pasamos por un parque o cuando vamos al campo, etcétera, inhalamos estas esporas, ¿no? Y en las personas que no tenemos cavernas en los pulmones o cavidades o bronquiectasias, no pasa nada, nuestro sistema de defensa nos defiende de estas esporas que son eliminadas por estos hongos, pero en cambio las personas que tienen cavidades o bronquiectasias preexistentes, estas esporas se meten allí y forman esa pelota de hongos. Pocas causan enfermedad en humanos, ¿no? Y las especies patológicas más importantes son dentro del Aspergillus, que es el hongo que más frecuentemente produce esta colonización, son el Aspergillus fumigatus, el Aspergillus flavus, el Aspergillus niger y el terrius. Dentro de todos ellos, dentro de estos cuatro, el Aspergillus fumigatus es el más frecuente. ¿Dónde vive el Aspergillus? En zonas donde hay descomposición orgánica, ¿no? Como por ejemplo los parques, en las zonas rurales, etcétera, pero también en ciudades tan húmedas como Lima, ¿no? Hay hongo de ese tipo. Ahora que se viene el invierno, en el interior de las casas pueden formarse estos mohos y contener Aspergillus también. La condición sine qua non para que se produzca el micetoma pulmonar o aspergiloma pulmonar es que los pacientes tengan cavidades pulmonares preexistentes, como cavernas posttuberculosas, que es la mayoría, 96% de nuestra casuística, ¿no? Bronquiectasias, menos porcentaje, abscesos pulmonares crónicos, en menor porcentaje aún, o en quistes ciatídicos complicados de larga evolución, ¿no? En mucho menos porcentaje. En nuestro estudio de 444 casos operados, el 96% fueron pacientes que tuvieron antecedente de tuberculosis pulmonar y curaron con secuelas. Antecedentes patológicos, en tuberculosis pulmonar 96%, bronquiectasia 2.7%, acceso pulmonar 0.7% y hidatitis pulmonar complicada 0.45%, son los datos que anteriormente les he presentado, pero en la literatura ustedes van a encontrar también como antecedentes sarcoidosis y fibrosis quística, que en nuestra casuística no hemos encontrado estas dos últimas patologías como antecedentes patológicos. Los pacientes que tienen tuberculosis, del 100% que padecen de tuberculosis, al curar, del 8 al 35% curan con cavernas, ¿no? Como secuela. Entonces, se supone que ese 8 al 35% de pacientes que han curado con una secuela cavitaria son susceptibles a tener esta enfermedad, aspergiloma pulmonar o micetoma pulmonar. También se sabe que el 30% de los que hacen hemoftisis, porque esta enfermedad causa hemoftisis,
Los pacientes que hacen hemostasis leves, el 30% del 100% que hacen hemostasis leve, el 30% van a hacer hemostasis masiva. El problema está en que no se puede predecir qué paciente va a hacer hemostasis masiva. Entonces, y sabemos que la mortalidad por hemostasis masiva va del 50 al 28%. Entonces, es por eso que nosotros decimos de que micetoma diagnosticado o aspergiloma diagnosticado debe ser operado. Aquí la inhalación de esporas hace que al ingresar a la cavidad preexistente se forme una pelota de hongos con el tiempo, con los meses o años, y esta pelota de hongos va a producir sangrado en el interior de la caverna y luego esto va a ocasionar pues hemoptisis, ¿no? Va a producir hemoptisis. En realidad esa es la fisiopatología de esta enfermedad. ¿Por qué produce hemoptisis? Porque estas cavernas están ricamente irrigadas por arterias bronquiales, ramas de la aorta torácica, es decir, tienen gran presión, pero también por ramas anómalas provenientes de las arterias intercostales o arterias mamarias internas, ¿no? Que se produjeron durante la tuberculosis o cuando estos hongos colonizan estas cavidades. ¿Dónde se ubicaron los aspergilomas pulmonares en la casuística nuestra? En ambos lóbulos superiores, casi el 80% de los aspergilomas pulmonares se ubicaron en ambos, en uno u otro lóbulo superior, derecho o izquierdo. Esto es explicable porque la mayoría de los pacientes que hemos operado han tenido tuberculosis pulmonar previamente. Acuérdense que vivimos en un país donde la tuberculosis todavía está muy prevalente. El restante porcentaje en el resto de los lóbulos en estas combinaciones que ustedes están viendo. Según Belcher y Plummer, los aspergilomas se clasifican en simples y complejos. Los aspergilomas simples son aquellos aspergilomas que se producen, por ejemplo, como ustedes ven aquí en esta tomografía, en bulas, ¿no? En donde el parénquima pulmonar alrededor está sano y de tal manera que los aspergilomas simples son pacientes que tienen poca sintomatología en relación a la hemoptisis, ¿no? En tanto que los complejos son aspergilomas que se asientan en el pulmón, en donde hay pulmón muy dañado alrededor, y generalmente esto se refiere a los pacientes que han tenido tuberculosis. ¿Qué importancia, además de la intensidad de la hemoptisis, tiene esta clasificación? Que los aspergilomas simples tienen mejor pronóstico postquirúrgico con muy poquita prevalencia de complicaciones postoperatorias, en tanto que los complejos, que son la mayoría de los pacientes en nuestra casuística, tienen mayor probabilidad de complicaciones, justamente porque son secuelas de la tuberculosis. Según el grupo, según el género, en el sexo masculino, en nuestra casuística, han tenido más aspergiloma pulmonar, y según el grupo etario, en la edad entre los 20 y 29 años son los que más han tenido aspergiloma pulmonar en ambos sexos. Es decir, jóvenes o adultos jóvenes en edad productiva, ¿no? Entonces, es importante tratar a estos pacientes. ¿Cuáles son los síntomas y signos que muestran los pacientes? La tos y la hemoptisis es lo característico. Vean, más del 90% tienen tos y hemoptisis. Por esto es que vienen los pacientes a la consulta generalmente por tos y hemoptisis. Hay que remarcar que la hemoptisis es mucho más intensa y frecuente en esta patología que en la tuberculosis incluso. Entonces, cuando un paciente tiene hemoptisis, no solamente hay que pensar en tuberculosis, sino también en esta entidad con mayor razón. Otros síntomas que se presentan en menor porcentaje de la expectoración purulenta, signos como el soplo cavitario, baja de peso, disnea, dolor torácico, etcétera, en menor magnitud.
Algunos libros mencionan que hay resolución espontánea en el 10% de las aspergillomas pulmonares. Yo tengo que confesar que tengo más de 20 años operando en el hospital y solamente he visto un caso nada más de una supuesta resolución espontánea. Pero bueno, esto lo describen los grandes am, eh, libros caracterizados por el tiempo de neumología. La mayoría de los aspergilomas persisten y más del 50% originan algún tipo de hemoptisis, ya sea leve, moderado o hemoptisis masiva. Desde el punto de vista radiológico, para el diagnóstico pedimos una radiografía de tórax y esta radiografía de tórax la podemos ver allí. Aquí vemos una gran caverna en el lóbulo superior derecho y dentro se encuentra esta pelota de hongos rodeado por aire, esta radiolucidez. Este es el signo de Monod, ¿no? Este signo de Monod, que visto en la tomografía, podemos ver aquí la gran caverna posttuberculosa de paredes gruesas, irregulares y que incluso está pegada a la pleura parietal. Y dentro de esta caverna encontramos aire y también esta masa o esta pelota de hongos que es el aspergiloma pulmonar, ¿no? Signo de Monod, no se olviden. No es patognomónico de esta enfermedad porque algunas veces hay cavernas posttuberculosas que pueden sangrar espontáneamente sin la presencia de hongos y formarse coágulos. Y si tomamos una radiografía, podemos ver pelotas ahí de coágulos y no ser este hongo. En esos casos también se les llama signo de Monod, pero se refieren a coágulos. Entonces, por lo tanto, no es patognomónico de aspergiloma pulmonar este signo, pero nos da mucha idea de la etiología de esta imagen. Tenemos otro signo de Monod, ¿no? Una caverna posttuberculosa mucho más grande y una pelota de hongos bastante grande. Aquí más de lo mismo, en el lóbulo superior tenemos una caverna posttuberculosa con, vista en la tomografía ser computarizada, de paredes gruesas irregulares, pegada a la pleura parietal o adherida, ¿no? Y dentro de esta pelota de hongos rodeada por aire en el interior de la caverna. El mismo paciente, vean ustedes, ¿no? En los cortes coronales a este nivel y sagitales en este otro. El diagnóstico microbiológico, si ustedes ponen un poco de este hongo en una lámina y le ponen hidróxido de potasio o lo pintan con hematoxilina, van a ver estos hongos en esta forma, ¿no? Dicotomizados en ángulos 45 grados. Y si los cultivan, vamos a poder saber qué tipo de aspergillus es, Fumigatus, Flavus niger o Terrius, ¿no? Entonces, esta morfología de los cultivos es lo que nos da el diagnóstico del tipo de aspergillus. ¿Por qué operar? Porque la resección pulmonar que ustedes ven aquí en esta curva da mayor sobrevida que el tratamiento médico. ¿Por qué el tratamiento médico tiene menos sobrevida? ¿Por qué mueren más los pacientes con tratamiento médico? Porque el antifúngico no llega en concentraciones inhibitorias mínimas adecuadas dentro de la caverna y el hongo pues persiste sin mayor problema viviendo allá adentro y no hay problema. En cambio la resección pulmonar es curativa, ¿no? Extirpamos el lóbulo lesionado con su caverna y el hongo también. El algoritmo que nosotros utilizamos para la resección pulmonar dividimos en dos grandes grupos a los pacientes, aquellos que son aptos para la resección pulmonar y los que no son aptos para la resección pulmonar. Los aptos para la resección pulmonar son aquellos pacientes que tienen hemoptisis leve o moderada, ¿no? Y aquellos pacientes que tienen hemoptisis masiva. Los que tienen hemoptisis leve a moderada se les hace una resección pulmonar electiva. En cambio, los que tienen hemoptisis masiva se les hace una resección pulmonar de emergencia. Los pacientes que no son aptos para la resección pulmonar, ya sea que tengan hemoptisis leve, moderada o severa,
Entonces, y no se les puede resecar una parte del pulmón porque tienen poca capacidad vital, poco volumen expiratorio forzado al primer segundo o alguna otra comorbilidad muy grave. Entonces, se les puede ofrecer estas técnicas paliativas, no son curativas, como por ejemplo la embolización de las arterias bronquiales, que su eficacia va entre 40 y 60%, la aspergilectomía, es decir, se retira solo el aspergiloma y luego hacer capitonaje, y o la colocación de, en este caso, pelotitas de ping-pong por fuera de por fuera de la pleura, para aplastar la caverna y colocar previamente un catéter quirúrgicamente, claro está, dentro de la caverna y sacarlo por la pared torácica hacia adelante y instilar anfotericin B dentro de la caverna misma. Ninguna de estas técnicas mencionadas cura si disminuye el volumen sanguíneo en la hemostasis. En nuestra casuística hemos hecho cirugía selectiva en el 91% de los casos y solo 9% de emergencia, es decir, en hemostasis masiva. La incisión clásica que se hace es una incisión posterolateral. Vean, la espalda del paciente es el pecho está acá, la cabeza está acá arriba y los pies hacia acá abajo. Esta es una incisión en S itálica, tal como ven ustedes, se echa con bisturí y luego con electrocauterio se va haciendo la diéresis de los tejidos hasta llegar al músculo intercostal, se cortan el dorsal ancho, serrato mayor, etcétera, parte del trapecio aquí atrás, y luego se aborda generalmente por el quinto espacio intercostal, es decir, borde superior de la sexta costilla. Abierto el tórax, podemos ver un pulmón, vean ustedes este tipo de pulmones que casi no se identifica parénquima sano. Estos están muy adheridos a la pared torácica, ¿no? Y son muy sangrantes, demoran mucho la cirugía, 6, 8, 10, hasta 12 horas, y son muy complicadas. Operar algo de esto es 10 veces más difícil que operar cáncer pulmonar. Aquí vemos un pulmón también enfermo, ¿no? Todo el pulmón enfermo que se está despegando con el electrocauterio. Las adherencias se las despega con esto y cuando se despega muchas veces sangra en forma muy importante y aquí vemos estos puntos negros. Aquí son zonas sangrantes. Aquí vemos la aorta torácica. Vean ustedes. Aquí está otra imagen de otro paciente donde vemos el aspecto de un pulmón post-tuberculoso, ¿no? En realidad no tiene tuberculosis en este momento, ha sido post-tuberculoso, pero tiene su micetoma. Aquí se está haciendo una resección de este parénquima pulmonar. Y aquí se hizo la resección de todo el pulmón izquierdo. Aquí lo que ven es el pericardio, ¿no? Este pericardio está siendo visto en toda su extensión porque ya hemos hecho neumonectomía en este caso izquierda. Estos hilos de color morado en puntos separados son los que cierran el muñón bronquial, previa ligadura de los vasos sanguíneos arteriales, pulmonares arteriales, y venas pulmonares también. Aquí vemos el callado de la aorta y la aorta torácica descendente. El tratamiento quirúrgico, la mayoría de veces hemos realizado lobectomías, más del 50%, neumonectomías casi el 20%, y en menor porcentaje este otro tipo de combinaciones de cirugía. Son las piezas quirúrgicas de nuestros pacientes del hospital. Este es un lóbulo superior izquierdo, este es la língula, tiene este color porque lo saqué del formol y ya tomó este color, pero se puede ver muy bien una caverna en este caso, una segunda caverna y una tercera caverna, donde en este caso habían 3 micetomas allí. Esta es una pieza mucho más fresca, donde una vez que la hemos retirado, la hemos abierto, para que ustedes puedan ver el micetoma pulmonar. Esta es otra pieza quirúrgica, donde vean, ustedes se han partido y vean las paredes muy gruesas y cómo es que aquí en estas paredes van a atravesar pues los antifúngicos, no atraviesan, entonces el hongo sigue viviendo sin mayor problema. Por eso que la cirugía es la elección en este tipo de tratamientos. Complicaciones,
Ustedes ven complicaciones en el 25% más o menos de pacientes si ha habido alguna complicación. Esto va junto con la literatura internacional, incluso esto es una baja incidencia de complicaciones postoperatorias, aunque ustedes no lo crean, porque esta es una cirugía muy compleja. Fallecidos, estamos hablando de fallecidos postoperatorios hasta el 30 días después de la cirugía y en nuestra casuística han sido muy bajos, 1,6% de fallecidos en esta casuística. Y para terminar, un cuadro comparativo de los pacientes que hemos operado, del número de pacientes que hemos operado nosotros en nuestro hospital versus lo reportado en la literatura internacional. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre el tema? ¿Alguna pregunta? Muy bien, si no hay más preguntas o ninguna, mejor dicho, entonces podemos dar por terminada la clase. Gracias, doctor. Gracias, doctor. De que nos vemos.